En el guión 5 vamos a hacer una brevísima introducción a la integración numérica, que es un trozo del tema 10 realmente. Vamos a estudiar básicamente dos conceptos, las fórmulas simples y las fórmulas compuestas de integración. El objetivo de este guión es aprender a realizar integrales numéricamente con los métodos del rectángulo y del trapecio, que son los dos métodos más sencillos de integración numérica. Planteémonos la siguiente pregunta. ¿Cuánto vale el área de esta figura azul? Pues diremos, ¿vale? Pues si tenemos la función 4 coseno cuadrado exponencial de menos x cuadrado partido por 4 más seno cuadrado que encierra esa figura por arriba, entre 0 y 5, lo que tenemos que hacer para calcular el área es calcular esa integral. Pero claro, esa integral es muy complicada. Esa integral no tiene solución analítica en términos de funciones elementales. Así que no es un problema sencillo calcular este área. Lo que sí es un problema sencillo es calcular áreas de figuras conocidas como cuadrados, triángulos, círculos y demás. Y en esas figuras, en las figuras de las que sabemos calcular su área, como los cuadrados, vamos a apoyarnos para aproximar numéricamente el valor de un área como esta, de una integral como esta. Consideremos entonces esta función definida entre los puntos A y B, encerrada el área por arriba por la función f de x y por abajo por el eje x. Bien, pues la aproximación más burda que uno puede hacer para aproximar esta integral, esta área, es suponer que es un cuadrado. De base, la distancia entre A y B, y de altura, la de uno de los puntos de la función. Por ejemplo, si yo considero que la altura de este cuadrado es f de A y la base es, obviamente, B menos A, pues obtengo que el área se aproxima por esta fórmula, que es la fórmula del rectángulo a izquierda. A izquierda porque cojo la altura como el valor de la función a la izquierda del intervalo, en este caso en el punto A. Pero claro, aquí estoy cometiendo un error enorme. Toda esta área de aquí la estoy añadiendo de más. Otra opción es considerar la fórmula del rectángulo a derecha, que es igual, pero ahora cojo la altura del rectángulo como lo que vale la función a la derecha del mismo. Y aquí toda esta área la estoy echando de menos. También estoy cometiendo un error tremendo. Algo más sofisticado es imponer un trapecio sobre la figura. Un trapecio con la misma base de los rectángulos anteriores, pero que tenga a la izquierda la altura f de A y a la derecha la altura f de B. El área de este trapecio es la base, B menos A, por la media de las dos alturas. Este trapecio también está aquí echando de más un trozo de área. Aquí hay un trocito de menos, pero parece que es algo mejor que los casos anteriores del rectángulo. Vamos a aplicar estos tres métodos súper burdos y súper básicos a la integral inicial. El valor exacto realmente calculado con un algoritmo de integración numérica mucho más sofisticado que los anteriores, es 6,2 y pico. Pues bien, si aplicamos la fórmula del rectángulo de izquierda, este sería el rectángulo de base 5 y de altura 4, porque la función, cuando x vale 0, aquí tenemos el coseno de 0 que vale 1, la exponencial de 0 que vale 1 y el seno de 0 que vale 0 y esto da 4, como veis. O sea que este rectángulo mide 5 por 4, 20, ¿vale? Y estamos cometiendo claramente un error enorme. Entre 6 y pico y 20 hay 14 unidades de diferencia. Rectángulo a derecha, cogeríamos lo que vale la función en x igual a 5 y lo multiplicaríamos por 5 y eso da 4,6 y pico. Un poco mejor, pero totalmente erróneo. Y el trapecio, que sería esta figura, pues da 12,3. O sea que ninguna de las tres
aproximación a esta integral ha dado ni siquiera el valor de las unidades, ni siquiera ha dicho que valga aproximadamente 6. Estas fórmulas simples de rectángulo, izquierda, derecha y trapecio son efectivamente demasiado simples para una integral un poco complicada. Solo serían exactas si los integrandos fueran funciones constantes o funciones lineales. Las fórmulas compuestas se basan en la siguiente idea. Consideremos el intervalo AB, pero ahora lo voy a partir en una serie de puntos x0 que es A, x1, x2, x3 y así sucesivamente hasta llegar al xn-1 y al xn que es b. O sea que he dividido el intervalo, si os dais cuenta, en n subintervalos. Si antes yo tenía una integral que iba desde A hasta B, pues ahora voy a partir esa integral en la suma de las integrales en cada uno de los intervalos, de los subintervalos. Como veis aquí. Esto se puede escribir como la sumatoria desde i igual a 0 hasta n menos 1 de la integral de x sub i hasta x i más 1 de f de x. Muy bien, pues esta expresión es exacta. Esto es una propiedad de las integrales definidas y es que tú puedes partir un intervalo de integración en varios subintervalos, de la misma forma que tú puedes partir un área en varios trozos y la suma de cada trozo será el área total. Pero ahora en esta integral, de aquí de cada subintervalo, vamos a hacer la aproximación del rectángulo a izquierda. En la fórmula esto entonces será aproximadamente igual a la suma de igual a 0 hasta n menos 1 de rectángulo izquierda te dice que esta integral la aproximes por un rectángulo cuya base es la longitud del intervalo, es decir, xi más 1 menos xi, eso es lo que mide el intervalo de largo, por la altura, que es lo que valga la función a la izquierda del intervalo. En este caso, la izquierda sería x sub i. Esta es la fórmula compuesta del rectángulo a izquierda, que generalmente se emplea muchas veces considerando que los puntos x sub i están equiespaciados, es decir, que todos están separados por una distancia h. Si los puntos están equiespaciados, entonces x sub 0 es a y los demás son el a más i h. Es decir, que x sub 1 es a más h, x sub 2 es a más 2h, x sub 3 es a más 3h, x sub n es a más nh, que este era el último, luego este es igual a b, despejando de aquí, h es b menos a partido por n. Obviamente, ese paso que hay entre un punto y otro será la longitud del intervalo total b menos a dividido entre el número de subintervalos. Pues bien, si yo introduzco esta condición de puntos equiespaciados en esta sumatoria que tengo aquí arriba, esta integral la aproximaría por
la longitud del intervalo, que es siempre la misma, es este h, que es b menos a partido por n. Y la función evaluada en cada x sub i. Como este cociente de b menos a partido por n es constante, lo puedo sacar fuera de la sumatoria y me quedaría esta fórmula para la fórmula compuesta del rectángulo izquierda para puntos x espaciados, donde x sub i ya sabemos que es a más i por h. Luego fijaos que en esta fórmula todo está expresado en términos de a y b, que son los extremos del intervalo inicial, del intervalo grande, y de n, que es el número de subintervalos. Y luego voy evaluando la función f en cada uno de esos puntos en los que he dividido el intervalo. En la fórmula del rectángulo a derecha, opero de la misma forma, salvo que en este paso lo que hago es poner ahí lo que valga la función a la derecha del subintervalo, es decir, en el punto xi más 1 en lugar de en el punto xi. Y cuando los puntos están aquí espaciados, aquí tengo f de x sub i más 1. Pero ahora puedo hacer básicamente un cambio de variable, un cambio de índice en esta sumatoria para escribir esta otra. En lugar de empezar en i igual a 0 y terminar en n menos 1 y sumando f de x y más 1, voy a empezar en 1 más y igual a 1 y terminar en 1 más n, pero evaluar la función en f de x sub i. Fijaos en la diferencia que existe entre la fórmula del rectángulo, la fórmula compuesta del rectángulo a derecha y la fórmula compuesta del rectángulo a izquierda. Fórmula compuesta del trapecio. Aquí operamos de la misma forma, solo que cuando uno va a hacer la aproximación de la integral en el subintervalo, pues usa la fórmula del trapecio que vimos anteriormente y pone aquí la media de las alturas de la función en los extremos del intervalo f de x más f de xy más 1 partido por 2. Si considero que los puntos están equiespaciados, tendría una fórmula tal que esta. Donde este factor 1/2 lo puedo sacar fuera de la sumatoria. Y ahora lo que voy a hacer es desarrollar esta sumatoria. Y tendría algo así. El primero sería f de x0 más f de x1. Ese es el término con i igual a 0. El término con i igual a 1 sería f de x1 más f de x2. ¿Ok? Es decir, este es el término que me sale de la sumatoria con i igual a 0. Este es el término con i igual a 1. Luego vendría otro término que es f de x2 más f de x3 y así hasta llegar al último que sería f de xn menos 1 más f de xn. Y este sería el término con i igual a 2 y este el término con i igual a n menos 1. Aquí están todos los términos y ahora me di cuenta de una cosa. Y es que este está repetido, f de x1 más f de x1. f de x2
más f de x2. También habría un f de x3 más f de x3 y un f de xn-1 más f de xn-1. Es decir, todos están repetidos excepto el primero y el último. Por tanto, yo puedo escribir esta expresión así. El primero y el último son f de a y f de b, que son x sub 0 y x sub n respectivamente. Y luego aquí tendría una sumatoria desde el i igual a 1, que es el segundo realmente, porque el primero es 0, hasta el penúltimo, que es n-1, de 2 veces f de x sub i. Ahora voy a meter el factor 1/2 que tenía fuera y llegaría a una fórmula como esta. Aquí el 2 que está dividiendo se va con el 2 que está multiplicando y la sumatoria me quedaría simplemente así. Y esta es la fórmula compuesta del trapecio para puntos equiespaciados. Vamos a aplicar ahora estas fórmulas a la integral inicial que teníamos, esta integral complicada. Y vamos a aplicar las fórmulas compuestas con n igual a 5. Es decir, vamos a dividir el intervalo en 5 subintervalos. Como el intervalo inicial era 0, 5, pues ahora tenemos los intervalos 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4 y 4, 5. El valor exacto sigue siendo, por supuesto, 6,244, etc. Vamos a aplicar la fórmula del rectángulo a izquierda compuesta. Y aquí lo que se hace es que en cada subintervalo se planta un rectángulo, como veis. Aquí tenemos la base, que sería del primero, intervalo 0, 1, y la altura, que sería la altura de la función a la izquierda de este subintervalo. En el segundo rectángulo, la base es la misma porque son puntos equiespaciados, pero ahora la altura es lo que valga la función a la izquierda de este segundo rectángulo, que es decir, en x igual a 1, y así sucesivamente con los otros. Vemos que esta fórmula en algunas ocasiones el área excede el área real, pero en otras el área está por debajo del área real. Luego digamos que se puede compensar, en algunas ocasiones se puede compensar, y vemos que el resultado es 7,7, que está bastante mejor que todos los demás métodos cuando no eran compuestos en las fórmulas simples. La fórmula compuesta del rectángulo a derecha para esta misma integral nos da 4,6. Aquí veis que ahora la altura del primer rectángulo es la altura de la función a la derecha del subintervalo, la altura del segundo rectángulo es la altura de la función a la derecha de este subintervalo, y así con todos. Y la fórmula del trapecio compuesta, pues pone un trapecio en cada subintervalo. Y aquí se ve claramente cómo estas áreas pequeñas, que a veces las echa de menos y a veces las echa de más, pues se compensan bastante bien y da un resultado que, mira, acierta casi hasta el segundo decimal, porque las dos expresiones son aproximadamente 6,2. Por supuesto, cuanto más puntos consideremos, en lugar de n igual a 5, pues n igual a 500, más se acercará la aproximación numérica al valor exacto de la integral. Vamos a considerar ahora el siguiente ejercicio. Ahí tenéis un primer ejercicio que dice que escribáis una función que implemente la fórmula compuesta del trapecio para puntos equidistantes. Ha de tomar los argumentos la función a integrar, los extremos del intervalo de integración a y b y el número de subintervalos.